Que el buen Dios haga prosperar tu vida, la vida de tus hijos, de tu esposo, de tu esposa. Que te engrandezca. Que su palabra haya cabida en tu vida y que pueda trascender al punto de poder entrar delante de la presencia del Santísimo. Óyelo bien, en audiencia, ser atendido y escuchado en tus súplicas por el Dios Todopoderoso. Estamos en el Evangelio según San Lucas, en el capítulo 15. La palabra de Dios dice así: se acercaban a Jesús todos los publicanos y pecadores para oírle. Y los fariseos y los escribas murmuraban diciendo: este a los pecadores recibe y con ellos come. Entonces él les refirió esta parábola diciendo: ¿qué hombre de vosotros teniendo 100 ovejas, si pierde una de ellas, no deja las 99 en el desierto y va tras la que se perdió hasta encontrarla? Y cuando la encuentra, la pone sobre sus hombros gozoso, y al llegar a casa reúne a sus amigos y vecinos diciéndoles: gozaos conmigo, porque he encontrado mi oveja que se había perdido. Os digo que así habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente, que por 99 justos que no necesitan de arrepentimiento. Que Dios bendiga su santa y preciosa palabra. Bueno, mis amados, hay una palabra aquí que pone de contexto realmente lo que Jesús en otros momentos expresó a su audiencia. Jesús dijo: yo he venido a rescatar lo que se había perdido, lo que se estaba perdiendo. ¿Sí? ¿Y quiénes eran los publicanos? Los publicanos, y creo que ya lo había enseñado antes, eran judíos que trabajaban en la recaudación de impuestos en favor del Imperio Romano. Pero más allá, el publicano era un explotador, porque no solamente tenía que sacar el impuesto para el Imperio Romano, sino que no teniendo sueldo, de su recaudo debía sacar su paga y sacar lo del emperador romano. Sí, y esto llevó a que los publicanos, más allá de la usura, fueran totalmente explotadores, vividores. Robaban al pueblo. Sus impuestos eran casi que impagables. Óigalo bien. Y eran capaces, por el no pago de impuestos, de pedir al Imperio Romano que echara presos o castigara o condenara a aquellos que no estaban pagando el impuesto romano. Sí, esto quiere decir de que ellos no eran del afecto de la gente, no eran queridos por el pueblo realmente. No, eran totalmente corruptos, porque eran explotadores del pueblo en nombre del emperador romano. Así que eran judíos odiados por el pueblo judío. Bueno, y la Biblia nos dice que también Jesús se estuvo compartiendo con otro tipo de personas, pecadores. Esto puede ser prostitutas, ¿sí? Puede ser gente simplemente del vulgo, porque no se le cataloga con un pecado en particular. Se lo voy a explicar de otra manera. ¿Quiénes están mirando a Jesús con los publicanos y con los pecadores? Los escribas y los fariseos. Y estos se consideraban limpios, puros, santos, y a todo aquel que no fuera escriba, que no fuera
saduceo, que no fuera fariseo, que no fuera esenio, que no perteneciera a alguna de las ramas religiosas de Israel de manera activa, entonces era pecador. No sé si entendió eso. Y ellos empiezan a criticar a Jesús por esto. Empiezan a criticar a Jesús porque está en la alcantarilla con el habitante de calle. Porque entra a la cantina con el alcohólico. Porque va a las ollas con el consumidor de drogas. Porque acompaña a la prostituta. Óigalo bien. Porque no rechaza al violador. Porque no rechaza al ladrón. Porque no rechaza a aquellos que han sido etiquetados como inservibles, como inútiles, como despojos o parásitos de la sociedad. Ellos critican a Jesús y hablan mal de Jesús. ¿Qué clase de líder es este? ¿Qué clase de maestro es este? ¿Qué clase de iluminado de espiritualidad es esta? Porque ellos consideraban que alguien que verdaderamente viniese de parte de Dios no solamente iba a saber, a conocer la condición de estas personas, sino que se marginaría de ellos. Óigalo bien. Pero la Biblia dice que Dios envió a su Hijo unigénito. Se lo voy a interpretar. Para que todo aquel que considerase ser pecador y creyera en Él fuese salvo. Así de sencillo. De tal manera amó Dios al mundo, que envió a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda y obtenga la vida eterna. Y Jesús lo dijo en otras palabras: los sanos no necesitan médicos. Óigalo bien. Aquel que crea ser limpio, aquel que esté puro, no necesita limpiarse, no necesita pureza, ya sus convicciones están claras. Pero aquellos que se consideren sucios, contaminados, inmundos, aquellos que no pueden con las cargas pesadas que llevan, pueden acercarse a Él. Como su palabra también lo dice: venid a mí todos aquellos que tienen cargas pesadas, que no pueden llevarlas, que los tienen agobiados, venid a mí. Yo os aliviaré, yo os haré descansar, yo quitaré esa carga pesada de su lomo, de sus hombros. Yo no sé si están entendiendo esta mañana, pero Jesús les dijo una parábola. La parábola del pastor. ¿Sabe? El pastor tiene 100 ovejas. Y él ama a todas sus ovejas. Porque él no hace diferencia entre una y otra. No hace acepción de personas. No. ¿Cuánto hubiese querido Jesús que los religiosos de su época, estos escribas, estos, óigalo bien, fariseos, hubiesen recibido el mensaje? ¿Cuánto anhela Jesús que hoy en día los que dicen ser santos, puros, castos, los que dicen tener la verdad, pero dicen tenerla para señalar e endilgarle pecados y condenación a otros? ¿Cuánto quisiese Jesús hoy en día que todos se arrepintieran, que todos procedieran al arrepentimiento? ¿Cuánto diese Jesús
porque cada uno de nosotros realmente reconociese sus faltas y nos humillásemos delante de Él y reconociésemos la necesidad de Él y la eficacia de su salvación al acercarnos a Él para limpiarnos, para purificarnos y transformarnos. Sí, ovejas que estaban en el redil, pero como nunca falta, alguna saltó la cerca, alguna se salió del redil, se puso en peligro de muerte, creyó que sola podía, creyó que no necesitaba el pastor. Pero el pastor, que también la ama, sabe que sola no puede avanzar, sabe que sola está en peligro, sabe que andando por allí, fuera del redil, sin la guía de su pastor, va a ser presa del enemigo. Los depredadores, los lobos, las fieras salvajes la van a devorar. Y qué grande amor, qué maravilloso y sublime amor el de este maravilloso pastor que asegura el redil. De cada 99 y con pasión, con ansiedad, con afán, sale en busca de aquella oveja, óigalo bien, que se le ha perdido. Y no cesa de buscarla, día y noche, hasta encontrarla. Jesús encontró a los publicanos, encontró a los parásitos sociales, encontró a los menospreciados, aquellos que eran desechos de la sociedad, aquellos que estaban etiquetados como inservibles, aquellos que ya estaban señalados por la institucionalidad religiosa como condenados. A todos los que eran considerados como malhechores, como malignos, como pecadores, les dio el privilegio de escuchar su mensaje. Óigalo bien. Qué tremendo esto, porque dice la Biblia que Jesús, que el pastor no cesa de buscar esa oveja perdida hasta encontrarla, pero cuando la encuentra, bueno, el texto no lo dice, pero sabemos qué es lo que se hace con la oveja que se ha salido del redil, para que no se vuelva a saltar del redil. Cuando la encuentra, le quiebra la patica. Suena un poquito cruel. Suena un poquito cruel. Como cuando alguien captura un ave y una paloma, y para que no se le vuele, le corta las alas, le corta las plumas de las alas. De esta manera ella se impulsará y no podrá volar. El pastor le corta, le parte la patica, se la parte, no se la corta. Le rompe la patica, ¿para qué? Y se la pone en sus hombros con amor, con felicidad, con gozo. Y la vuelve y la introduce en el redil. Bueno, ella ya no podrá saltar más el redil. Ya no podrá saltar más el redil.
Qué maravillosa palabra en esta mañana. Porque tal vez tú hace rato no vas a una iglesia. Tal vez decidiste vivir tu vida religiosa o espiritual al margen de toda estructura religiosa. Y yo no te critico por eso. Pero yo te quiero invitar en esta mañana. La palabra me hace que te invite en esta mañana. Que te dejes encontrar por Jesús. Y que con la ternura del pastor y ese amor de ese pastor te dejes quebrar la patica. De tal manera que quedes cojo o coja. Que no puedas valerte por ti mismo. Y que Él tenga especial y particular cuidado de ti. ¿Sabes? Si te dejas encontrar de Él. Jesús dice que habrá fiesta en los cielos. Que habrá un gran convite. Habrá un gran festín. Habrá gozo en su corazón y alegría. Porque encontró la oveja que se le había perdido. La oveja que se le había extraviado. Déjate encontrar por Jesús. Y deja que Él te ponga sobre su cuello, sobre sus hombros. Dios te bendiga grandemente en esta maravillosa y preciosa mañana.